Hola compañeros, les agradezco de nuevo su compañía en esta sesión de matemáticas desde cero. Para esta ocasión vamos a trabajar con las operaciones más fundamentales que ofrece la aritmética. En este caso conocidas también como operaciones básicas, que son la suma, la multiplicación, la resta y la división. Vamos a trabajar en la primera aproximación, las operaciones básicas, a través de cómo nos las enseñaron en el nivel primaria. Es decir, cómo multiplicar y cómo sumar con acarreo. Y posteriormente vamos a dar una segunda aproximación a través de elementos un poquito más formales que utiliza la matemática. En este momento es importante que ustedes comprendan que la matemática es como un deporte, compañeros. En un deporte, para poder practicarlo, debemos entender adecuadamente las reglas. ¿Y esto para qué? Para que todos los equipos jueguen en un campo nivelado y no tenga la posibilidad de hacer trampa. Algo semejante ocurre en las matemáticas. En las matemáticas, nosotros tenemos que explorar las reglas que se deben ocupar para que todas las operaciones que tengamos, al desarrollarlas, tengan sentido. De otra manera, las operaciones que podamos desarrollar, pues van a caer en saco roto, porque van a parecer absurdos bajo las reglas que nosotros estamos proponiendo. Hablemos de la adición. La adición es la combinación de dos números, el cual su resultado es la suma. Veámoslo así. Tenemos un primer número denominado A. Tenemos un segundo número denominado B. Y tenemos un tercer número denominado C. Bajo esta instancia, los primeros dos números se denominan sumandos. Mientras que el resultado de la operación es la suma. Démonos cuenta que del primer tema que trabajamos en este curso, estamos utilizando ya dos conceptos. Estamos utilizando los operadores, que en este caso el operador es el signo más, y estamos utilizando los signos de comparación, que en este caso vendría siendo el signo de igual. Y ahora la definición coloquial que estoy proponiendo dice, de nueva cuenta, es la combinación de valores. En primera instancia, ustedes pueden observar esto con objetos del día a día. Podrá parecer un ejemplo muy infantil, pero nos permite realizar o nos permite visualizar en nuestra cabeza la manera en cómo trabaja la suma. Voy a borrar esto. Tenemos entonces, mmm, digamos, dos sacos o dos bolsas. Y en este caso, cuando las bolsas se encuentran vacías, no tienen valor. No podemos, no le podemos atribuir un número a dichas bolsas. Sin embargo, digamos, si las bolsas las llenamos de canicas, por ejemplo, aquí yo coloco tres canicas. Y aquí yo coloco
5 canicas, ya le podemos asignar un valor que nos permite inferir cuál va a ser el resultado de combinar las canicas que están en esta bolsa con las canicas que están en esta bolsa. Entonces, esta bolsa posee 3 canicas, mientras que esta bolsa tiene 5 canicas. Bajo esas condiciones, si combinamos todas las canicas en una única bolsa, vamos a tener 8 canicas. Como pueden observar, las bolsas con canicas o con diferentes cantidades de canicas funcionan como los sumandos. Esta bolsa de aquí es el primer sumando. Esta bolsa de aquí es el segundo sumando. Mientras que la tercera bolsa de canicas vendría siendo la suma. Aterrizando este ejemplo un poco infantil a el ámbito de las rectas numéricas, se puede visualizar de esta manera. Dejo la suma original de este lado. 3 más 5 igual a 8. Colocamos el valor de la suma en la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El origen de la recta numérica y el valor de la suma. Ahora, este número, como nos deja de explícito el símbolo de igual, se puede descomponer en 2 elementos. Esos elementos son el 3 y el 5. Si entonces aquí sobreponemos 2 rectas numéricas que representen a cada uno de los sumandos, obtenemos lo siguiente: 1, 2, 3, el origen y el valor del primer sumando en la recta numérica. Ahora, si sobreponemos por encima de este valor la subsecuente recta numérica que exprese el valor del segundo sumando, obtenemos esto: 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes disculparán, compañeros, que no esté a escala, pero estoy trabajando lo mejor que puedo con estos medios. 5. Ustedes dense cuenta que tuvimos que recurrir a 2 representaciones de recta numérica para poder nosotros obtener el valor de la suma. Esto se leería así: 3 más 5 es igual a 8. Si todo este viaje que descompusimos a través de diferentes rectas numéricas lo hacemos a través de escalonamientos por unidades, diríamos lo siguiente: 1, 2, 3 unidades más 1, 2, 3, 4, 5 unidades.
Entonces observemos claramente que la adición es, o involucra, mejor dicho, una trayectoria en la que el valor de la suma es mayor comparativamente al valor de sus sumandos. ¿Esto de qué manera se representa matemáticamente? Voy a borrar rápidamente esta representación de la recta numérica. Un segundo. Disculpen entonces. Lo que procuraba decir con el argumento mal elaborado anteriormente es que si yo comparo el sumando con la suma va a tener un mayor valor. Es decir, va a tener una posición más adelante, o bueno, va a tener una posición vamos a decirlo, por encima de el sumando. ¿Esto cómo se analiza? De manera a través de símbolos. Decimos que el 3 es menor que 8. Y efectivamente, se puede satisfacer que el sumando es menor que la suma. Si hacemos la comparación con el otro sumando, nos podemos dar cuenta que nuevamente se cumple la comparación. Y entonces la suma es mayor que el valor de el sumando, o del segundo sumando en este caso. Vamos a trabajar con unos ejemplos de cómo sumar y trabajaremos lo que comúnmente le conocemos como acarreado. Entonces, de primera mano, podemos trabajar esta suma con nuestros dedos, sin ningún inconveniente. O la podemos trabajar también con la recta numérica. Si lo hacemos con nuestros dedos, ustedes lo pueden hacer en casa. No quiere decir que ustedes tengan menor capacidad para poder realizar operaciones. Simplemente es que tenemos que ejercitar nuestras operaciones elementales de manera mental para poder realizarlas sin necesidad de sacar algún objeto. Pero, sin embargo, el propósito de este curso es que ustedes hagan de esas herramientas que les permita trabajar mentalmente para hacer dicha operación. Entonces, evaluemos en la recta numérica la suma 7 más 9. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y seguimos avanzando en la recta numérica 9 unidades más. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16. Si evaluamos la trayectoria que ocurrió dentro de la recta numérica, tenemos lo siguiente. Tenemos un desplazamiento de 7 unidades a la derecha en la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguido de un desplazamiento de 9 unidades a la derecha en la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por lo tanto, el total es 16. Déjenme recorrer
esta suma. 7 más 9, 16. Ok. Ahora, si lo hacemos con el acarreo, esta operación sería de la siguiente manera. Retomamos la operación. 7 más 9. En acarreo lo que trabajamos es que al generar valores por encima, en este caso, de la unidad, los arrastramos al siguiente valor posicional, que en este caso serían las decenas. Hablemos de ello de manera más clara haciendo la operación. Por ejemplo, si yo sumo 7, si yo sumo al 7, los siguientes valores, denme un segundo por favor, a ver, serían 0, primera unidad, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, 7, el valor de 7. Si yo al valor de 7 le sumo 3 unidades más, 1, 2, 3, llegaría yo al valor de 10. Esas 3 unidades extra que ha avanzado a la derecha en la recta numérica, las estoy yo incorporando de este sumando, del sumando 9. Voy a acabar el viaje completo que involucra esta suma en la recta numérica. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo dijimos anteriormente. De 0 a 7 era un viaje de 7 unidades en la recta numérica. Y de 7 a 16 es un viaje de 9 unidades en la recta numérica. Sin embargo, yo de esas 9 unidades nada más quiero utilizar 3. ¿Y qué ocurre entonces? Llego al valor de 10. 1, 2, 3 unidades. Y puedo descomponer entonces esta suma de la siguiente manera. Ya no sería 7 más 9, ya sería 7 más 3 más 6. ¿Por qué? Bajo esta instancia, si yo separo el 9 en 3 más 6, no estoy haciendo ningún tipo de alteración en general a esta suma. 3 más 6 son 9. No hay ningún inconveniente. Lo sumamos y ¿qué decimos? Que acarreamos una unidad o una decena. Si continuamos en la operación, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí ya no tenemos otro valor más que el 0 dentro de la operación. Entonces, esto de aquí se vuelve irrelevante porque estaríamos sumándole a ver, déjenme lo coloco de otra manera, porque yo también los estoy confundiendo y no estamos llegando a algún lado. Disculpen, compañeros. Debo admitir en ocasiones que no es tan fácil encontrar analogías o luego las palabras para poder explicar inclusive los conceptos más básicos de la matemática. Como les iba diciendo,
Yo separo la suma anterior, que era 7 más 9. La puedo convertir a esta nueva operación, que es 7 más 3 más 6, que me tendría que dar lo mismo. Preliminarmente, ¿esto cómo ocurre? Yo puedo separar esta suma de 3 elementos en una suma de 2 elementos y posteriormente hago la tercera suma o la tercera adición. Hacemos la adición de 7 más 3 y nos queda 10. Y posteriormente adicionamos el 6 y nos queda entonces el 16. Fíjense que aquí pasa una cosa muy curiosa, compañeros. Lo que llamamos acarreo, o cuando decimos que nos sobra un 1, es simplemente que ya no estamos generando unidades, sino que ya también estamos generando decenas que se pasan al siguiente valor o al siguiente espacio en términos de los valores posicionales. De nueva cuenta, suena confuso, suena inclusive que estoy nada más divagando, pero denme chance y vamos a ver otro ejemplo. A ver, déjeme trabajar con el siguiente. Continuamos con el acarreo. Entonces, tengo esta suma o adición: 25 más 6. Si hacemos la operación 5 más 6, esto entendemos que es 11. Por acarreo nos sobra una unidad y esa unidad se va a convertir en una decena, que se va a estar sumando a estas dos decenas que forman parte del 25. Sumamos una decena más dos decenas es igual a 3 decenas, 31. ¿De acuerdo? A ese resultado podemos llegar sin ningún inconveniente si la suma la evaluamos de esta manera. 25 más 5. 25 más 5 sería igual a 30. Lo anterior, ¿por qué? Observen lo siguiente. 5 más 5 son 10. Acarreamos la decena obtenida de esta operación de sumar 5 más 5 y se coloca por encima de las otras decenas. Ya que tenemos en cuenta esta otra decena, 2 más 1 nos da 3. Y el 0 que tenemos a un lado en las unidades nos dice que son 30. Perfecto. Y aún nos falta el 1. Y en este caso, 30 más 1 es 31. Lo anterior, ¿por qué? Recuerden, la suma la desintegré de esta manera. Había 3 sumandos. 25 más 5 más 1. Y nos daba 31. Y posteriormente la transformé a una operación de 2 sumandos. Los primeros 2 sumandos, su resultado, y posteriormente el tercer sumando, y ya tenemos el valor total de esta suma. Entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos es que el acarreo no es básicamente algo que ocurre por arte de magia. Es el fenómeno que se presenta cuando ya nosotros hemos obtenido valores que están por encima
de la unidad. Y recordemos entonces que siendo nuestro sistema numérico actual de tipo posicional, el valor obtenido de esta operación se va a trasladar al siguiente valor posicional, que en este caso son las decenas. Si tuviéramos decenas que suman por encima de su valor posicional, el valor que se acarrea se seguiría a las centenas. Y así sucesivamente. Si las centenas rebasan su valor posicional, se acarrea hacia los millares, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros, yo sé que la explicación anterior de acarreo puede ser un poco confusa, entonces les agradecería mucho que si ustedes llegan a encontrar algún inconveniente sobre cómo funciona el acarreo, con todo gusto se los puedo detallar a través de las asesorías que realizamos los días sábados. Recuerden, son para ustedes, para poder resolver todas sus dudas. Continuando con el tema de la adición, yo les mencioné al principio que las matemáticas tenemos reglas. Dichas reglas se aplican para cada una de sus operaciones. La adición no es la excepción y posee, vamos a decirlo así, serían aproximadamente, bueno, no aproximadamente, disculpen ustedes, son 4 reglas fundamentales con las cuales tiene que trabajar la suma y una combinada, la cual interactúan adición y multiplicación. La primera regla que satisface la adición es el cierre. O la cerradura. Como tal, el cierre o la cerradura nos hablan que al sumar dos números naturales, el resultado de dicha suma va a ser un número natural. Recordemos, compañeros, el hecho de que hagamos una operación, por lo menos entre los números naturales, no quiere decir que se transforme en otro tipo de número. Es básicamente lo que nos quiere decir la primera regla de cierre o cerradura. Si trabajas con naturales, más que evidentemente lo que vas a tener es un número natural. Y el resultado está así: A más B, que es igual a C. Y en taquigrafía o lenguaje matemático, que es lo que vamos a explorar ahorita en el siguiente argumento, hablamos que C existe en los naturales. Esta E, que parece como si fuera un subíndice, quiere decir existen o que está en el conjunto de los números naturales. Lo leemos así: el valor de C está en los naturales. Bien, eso con respecto a la cerradura. Es como, por ejemplo, si ustedes trabajan de pronto con una fruta y la meten a un cóctel. Por más que a la fruta la piquen o le pongan encima algún tipo de, no sé, jalea o jarabe, la fruta va a seguir siendo fruta. Lo único que va a pasar es que ahora va a formar parte de una combinación que conocemos como el cóctel. Lo mismo pasa con los números. Por más que ustedes den transformación a través de la suma, no importa el resultado que ustedes obtengan.
el número va a seguir siendo un número natural. La segunda propiedad que quiero explorar también es la asociativa. Asociativa. Bien. Ella nos habla de lo siguiente. Se tienen dos números naturales, claro está. A más B. Al sumar ambos números naturales con uno tercero, que vendría siendo el número C, si yo cambio el orden en el que ocurre la suma, no tendría por qué haber ninguna alteración. Y aquí vamos a hacer un espacio pequeño para poder explicar cómo funcionan los paréntesis. Los paréntesis no son más que ¿cómo le podríamos decir? Un escudo, como una parada que le dice básicamente a la operación: primero deja que pase este evento, o primero deja que pase esta situación para que ocurra esta segunda. Es como si yo le estuviera diciendo los números. A ver, número C, te tienes que esperar tantito. Lo primero que tienes que hacer es observar que ya la suma entre los números A y B ya haya ocurrido para que tú puedas intervenir. De otra manera, no puede pasar absolutamente nada. Lo mismo ocurriría de este lado de la igualdad. Lo que le está diciendo al paréntesis a el número A es que le está mencionando: mira, letra A, espérame, deja que primero ocurra la suma entre B más C para que posteriormente tú te involucres en la suma. Vamos a dar un ejemplo con números. Bueno, con valores, perdón. Tenemos 5, tenemos 3, tenemos 4. Tenemos 5 más 3 más 4. Yo desarrollo entonces la primera